Yunko es un chico con miedo, pues no tiene rumbo ni metas, además no sabe si podrá tener éxito en la vida con su videojuego. En eso ve a una hermosa chica y decide dibujarla, sin saber que pronto vivirá una montaña rusa de emociones. Ahora lo vemos buscando su asiento, cuando vuelve a ver a la divina señorita de antes en su lugar y al instante queda flechado por su belleza. Es así que como todo un caballero, o quizás porque le tiene miedo a las mujeres, decide dejárselo y sentarse en otro lugar, pero al segundo lo paran porque ese puesto estaba ocupado. Sin más, le toca sentarse junto a la preciosa chica. Luego el conductor les pediría abrocharse el cinturón, aunque el de Junjo estaba dañado, así que con un nudo raro lo amarraría, o eso le gustó creer. Acción que hace reír a Jeon, y con la fe que no hay un accidente, porque con ese cinturón se muere, se irían. Y en camino vemos a Gyunjo muy cómodo durmiendo, mientras Jeon simplemente disfrutaba del paisaje, cuando de la nada el conductor frena bruscamente, haciendo que Gyunjo dé vueltas por todos lados y termine en el suelo sin dientes. Después Jeon, al darle su libreta, vería un dibujo de ella, cosa que la deja curiosa. Y Gyunjo, que no sabe hablar con mujeres, se disculpa porque piensa que lo pueden denunciar por acoso. Por otro lado, vemos que ha ocurrido un derrumbe y no había camino. Es así que el conductor les pide llamar a un familiar o esperar a que se arregle la carretera, o sea, unas 2 horas. Noticia que deja triste a Jeon, puesto que no tenía nadie. Ahora la vemos tomando fotos de un lindo templo, donde estaba en primera plana Yunho. Obvio le dice que se mueva un poco porque desea tomar fotos lindas. Y esto ella lo tomaría como excusa para hablar con él y pedir el dibujo, pues le parecía hermoso. Aunque él en un principio sí niega, su corazón por alguna extraña razón le decía que pronto vivirían una hermosa vida juntos y se lo obsequiaría. Cuando llega su padre a recogerlo, él piensa en que la chica no tiene a nadie y como todo un caballero la invitaría a llevarla. Es así que lo vemos en camino al restaurante de su padre, quien amablemente la invita a comer y obvio ella acepta. Sin embargo, al verlos tan cariñosos, ella sentiría un vacío dentro de sí. Una vez llega nos damos cuenta que Ji-Woon es la mujer de la casa porque tenía más fuerza que los dos flacuchos. Por otro lado, ella descubre que la pintura viene de familia, pues vio unos bonitos dibujos que la madre de Yunho había realizado. Luego su padre les traería deliciosa comida y la veríamos muy feliz al comer unos exquisitos especie de gusanos. Y aunque el muchacho los quería evitar, su papá lo obliga a comer los manjares. Al terminar, él la llevaría en su moto hacia su casa, mientras al sentirla cerquita se enamora aún más de esa preciosa señorita. Ahora los vemos llegar al orfanato donde ella había crecido, cosa que deja al muchacho un poco curioso, pero no dice nada y simplemente se marcha. Al entrar, una señora le diría que la directora estaba de vacaciones, pues ese no era su hogar. Noticia que la hace sentir desolada y cabizbaja se iría. Por otro lado, Eunjo por alguna extraña razón decide regresar por la chica y se la encontraría un tanto melancólica mirando al cielo. Después ella le pide la moto y se lo llevaría a mirar el atardecer. Aquí empieza a ser un altar, al igual que hablan un poco. Ella le pregunta un poco triste qué se sentía el volver a casi tener a alguien esperándolo, cosa que él diría que a conversaciones incómodas y a comida salada. Luego Yegon le dice que deseaba construir su propia casa, dejándolo un tanto curioso. Además se entera que a diferencia de él, a ella le tocó elegir su carrera gracias a una beca, pues no tenía ni elección ni dinero. Yunho, escuchando su tristeza, le diría que deseaba crear su propio videojuego que tenga diferentes finales, por si alguno no termina en final feliz, se pueda cambiar. Él viéndole las manos le preguntaría para qué eran las piedritas, a lo que ella responde que una vez el sol toque el horizonte debían pedir un deseo con todo su corazón y se cumpliría. Aunque Eunjo dice que eso solo lo creen los que viven en historias de fantasía, cuando ella le avisa al instante empieza a pedir. Pero su único deseo era que esa hermosa chica junto a él se quedara para siempre a su lado. Al paso de los días estaría en un café internet buscando el perfil de su amada. Después de un rato lograría encontrarla y vería dónde trabajaba, además de su canción favorita. Es así que con sus cómplices iría a visitarla, aunque solo para que el embuado le vea un ratico la cara. Por otra parte, veríamos que Yewoon tenía varios empleos de medio tiempo para poder pagar su universidad, al igual que su deseo es poder tener un lugar en el cual vivir tranquila. Y agrega que aunque vivir en Seúl es difícil, estaba segura que algún día tendría la felicidad que tanto anhela. Por otro lado, vemos a los chicos encontrarse y juntos irían a tomarse unas copas para celebrar su amistad. Y mientras bebían, Eunjo quedaría aún más atrapado por esa chica, implorando el poder tenerla para él de por vida. Días después estaban en un puente gritando sus sueños. Aquí cada uno diría sus anhelos, como tener una empresa, ir a Silicon Valley o vivir en Estados Unidos. Luego, Eunjo dice que espera su videojuego genere 10 millones y llegó en el poder conseguir una casita que la haga feliz. Y con ello los veríamos correr en medio de la lluvia felices.
esperando que sus sueños se hagan realidad. Al paso de las semanas, Yewon sería invitada a una fiesta de la universidad y Eunho iría de violinista. Aquí empieza a hablar que la arquitectura también estaba en la ingeniería, pero solo lo escucha Dios porque todos lo ignoran. Además, vería a su amada coqueteando con Jaemin, su compañero, dejándolo más celoso que cuando Tokasialo consiguió pareja. Ahora lo vemos cargando al borracho Jaemin hasta la casa de Yewon, aunque si fuera por Eunho lo dejaba en el basurero. Una vez llegan hablarían un poco y él le pregunta si le gustaba el alcohólico, a lo que ella le responde que le parecía genial cómo los arquitectos creaban hogares llenos de amor para las personas, cosa que lo deja un poco pensativo y le dice si pensaba salir con él, pero ella se quedaría en silencio. Y el migajero dirá que si tuviera una novia la trataría como toda una reina, pero ella esquiva esa bala como toda una profesional y le dice que su única novia era la mano, haciéndolos reír. Con ello pasan las semanas y empiezan a salir, pero Jaewon con Minjae, porque a Eunho solo lo quería Diosito. Mas él al verlos juntos serviría en celos y odio. Por otro lado, un día sus amigos con los que estaba creando el videojuego le dice que era mejor concentrarse en sus notas, que en algo que no sabía si funcionaría, haciéndolo sentir aún peor por la traición. Sin embargo, las buenas noticias llegarían, pues Yegun había terminado su relación, cosa que el migajero, digo que Eunho lo veía como su oportunidad de oro. Es así que la llevaría a su chiquero que él llamaba casa. Ahí ella le cuenta que la madre de Minjae la menospreció por no tener estudios y su novio simplemente se quedó en silencio mientras era humillada. Luego agrega que al estar en su habitación apenas una débil luz iluminada por su ventana, cosa que la hizo sentir que toda su vida se llenaba de oscuridad. En eso, Eunho abre la ventana y le dice que si el mundo se le llena de oscuridad, él siempre iluminaría su camino, haciéndola sentir por primera vez apreciada en mucho tiempo. A los segundos aparece una hermosa vecina con su computadora para que Eunho la reparara y el muchacho como buen samaritano lo haría sin problemas, dejando a Yewon un tanto inquieta. Por la noche escuchan a la chica de antes junto a su novio haciendo ejercicio, es así que él pone la canción favorita de ella, dejándola feliz y con las dulces melodías se irían a dormir. De esta forma comienzan su fantástica vida juntos donde su amor crecería y vivirían para siempre en pasión. O eso fue lo que Eunho se imaginó porque ya después Minjae va a disculparse con Yewon y le daría un hermoso collar además de pedirle disculpas. Pero obvio ella acepta porque es bien migajera. Por otro lado los vemos hablando, aquí él le aconseja no volver con la basura esa, mas ella le dice que solo lo decía porque estaba celoso y le gustaba. Y antes de que lo niegue los vecinos volverían a hacer ejercicio y ellos dos empiezan a gemir para hacerle competencia. Una vez terminan de gemir, él le pregunta que cómo se verían cuando se vuelvan a encontrar. Palabras que al instante la hacen sentir triste y abandonada. Algunos días después estarían en un restaurante, aquí el resentido le diría que era extraño que su novio trabajara horas extras en Año Nuevo. Y Yewon lo liquida diciéndole que iba a ser un empleado de medio tiempo, dejando a todos en un silencio inquietante. Es así que para calmar el ambiente irían a un karaoke a divertirse como amigos. Ahí Yunho le dedicaría una canción que hablaba de un amor que esperaba por siempre a su ser amado sin importar las circunstancias, pero lo ignoran peor que un hola sin H. Después los dos se irían al parque a divertirse y saldrían muy felices en una pantalla, aunque además de ellos también saldría el perro infiel de su novio y el amante, haciéndola pensar que hombre no es gente. Es así que devastada se iría a ahogar las penas en licor en su casa. Luego se pondrían sentimentales y se dirían que aunque el 2009 había sido una basura de año, a pesar de ello sabían que el próximo año sería repleto de felicidad y momentos maravillosos. Además que confiaban que los dos iban a lograr sus sueños. Y mirándose fijamente se daría un hermoso abrazo de año nuevo que los uniría en un amor eterno. Pues en ese instante la pasión de sus corazones se desbordaría y se daría un fantástico beso que mojaría sus labios en éxtasis y se unirían en cuerpo y alma para el infinito. Sin embargo, su amor era de una noche, ya que el día siguiente ella aparecía para el latinoamericano porque se desaparece, haciendo que Yunho se preocupe y empiece a buscarla como un loco desesperado. Luego la llama preguntándole dónde estaba, pero ella al segundo lo corta y entre lágrimas le dice si pueden volver a ser amigos. Obvio él se niega porque no se lo imaginaba de otra forma que no fuera a su lado. Ella escuchando sus palabras le cuelga, dejándolo más perdido que niño en laberinto. Al mismo tiempo la vemos conversando con el padre de Gyunho, quien estaba un poco preocupado por el futuro de su hijo, pues no sabía si él podía vivir de los videojuegos, pero ella le dice que cuando lo termine tendría miles de dólares para gastar, dándole esperanzas de nuevo. En eso aparece el ilusionado, dejándola ice, frío y hielo. Ahora los vemos hablando en el río, aquí él le pide explicaciones puesto que no entendía su actitud, a lo que ella le dice que tiene miedo de perderlo porque siente que si se vuelven pareja y terminan ya no tendría lugar al cual regresar, por lo que él es su lugar seguro.
En poco tiempo se convirtió en la base de toda su vida y si la abandonaba todo acabaría para ella. Yunho escuchándolo le dice que nunca lo perderá y dándole un hermoso beso le prometería estar para siempre con ella y hacerla feliz hasta que sean abuelitos, dejándola perdidamente enamorada. De esta forma comenzaría su linda historia de amor marcada por un camino que los haría vivir fantásticos momentos que recordarían para toda la eternidad. Días después los vemos hablando, aquí él le propone tener hijos así como cambiarse de casa. Además que le impulsa a tomar el examen de arquitectura, pero ella le dice que era muy pronto, aunque la realidad era que sabía que era imposible ya que no tenía mucho dinero. Después, mientras se daban mucho amor, Yegun le pediría que incluso si terminaban debía prometerle volverse a encontrar. Y este le diría que nunca terminarían, haciendo que su corazón se sumerja en amor. Aunque quizás todo puede ser una dulce mentira. Por otro lado, Yunko estaba buscando inversionistas para su videojuego, pero sería rechazado porque no creían que su propuesta se vendería. Cambiando historia, días después vemos que el padre de Yunho tenía problemas de salud, pues lo vemos tener una fuerte caída. En el hospital el doctor le diría que tenía diabetes, además de glaucoma, condición que deteriora el nervio óptico produciendo ceguera, y no tenía cura. Noticia que deja devastado al señor. Noche después los vemos discutiendo ya que Yegun deseaba ayudarle a pagar los gastos médicos, pero él sí niega porque si lo hacía no podría presentar su examen. Mas eso a ella le daba igual y le dice que eran pareja y las parejas estaban para ayudarse mutuamente. Ahí se da cuenta que había encontrado oro y a la futura madre de sus hijos. Al paso de las semanas se salía en una entrevista de trabajo donde de forma extraña sería aceptado de inmediato. Al empezar a trabajar encuentra una nota que le aconsejaba huir de ahí porque ese era el mismo infierno con pase VIP a ver al diablo. Al mismo tiempo Yegun también empieza a trabajar y juntos se esforzarían por apoyarse mutuamente como una linda parejita. Aunque por las largas horas terminaban agotados y pidiendo ayuda al cielo. Una noche cuando Yunho llega de trabajar se da cuenta de un mensaje de Ninja de que le ofrecía a ella una oportunidad para colaborar en un proyecto de tesis de arquitectura, dejando una sensación extraña en el muchacho que pronto se desbordaría como avalancha. Por otra parte, Yegun estaría sintiendo un vacío dentro de sí, pues no estaba haciendo lo que le gustaba, que era la arquitectura. Pero a pesar de ello, por el amor que le tenía a ese muchacho, lo soportaría todo. Aunque los problemas aumentarían ya que la dueña de la casa incrementa el precio del alquiler haciendo que Yunho se preocupe ya que el dinero no estaba alcanzando. Y ella, como la mejor novia del mundo, le dice que incluso viviendo en una casa de 2 metros estaba bien. Si los dos estaban juntos, todo lo podrían resolver. Palabras que lo hacen enamorarse aún más de esta divina señorita. Es de esta forma que los vemos mudándose. Sin embargo, algo también estaba empezando a mudar en ellos por completo, ya que al intentar guardar sus cosas, ella se lastima y él, en lugar de ayudarla, no le presta mucha atención, haciendo que Yegun empiece a sentir dudas que pronto escalarían montañas. Por otro lado, Yunko estaba agobiado porque nada le salía bien y su jefe era un abusador que lo trataba mal y lo explotaba con trabajo extra. Además que un día por su actitud fría el jefe le terminaría reiniciando el Windows de una cachetada y se formaría una fuerte discusión en la empresa. Ahora los vemos en la casa de su padre. Aquí el señor le pregunta si pensaban en casarse. Pregunta que toma frío al perturbado Yunho, quien le dice que una persona sin casa no puede pensar en tener familia. Además el idiota agrega que no sabía si Yegun deseaba casarse con él, dejándola sin entender sus palabras. Luego, mientras discutían lo que él había dicho, escucharían al señor tener un tropiezo y hacer un desorden. En ese instante Yunho, furioso, empieza a gritarle que si no veía cerrar el local. Pero el señor le grita que nunca le pidió ayuda, cosa que lo deja irritado y enojado saldría de la tienda. Al regresar a casa, Yeon, cansada de la actitud egoísta de Yunho, lo confrontaría. Le dice que renunciara a su basura de empleo y buscara otro donde no lo traten mal, porque si continuaba ahí solo terminaría hiriendo a las personas que lo apoyan. En eso, él la interrumpe y le dice que haga lo mismo, frase que la deja confundida. Después agrega que ya sabe lo de Minjae y le dice que acepte su propuesta, aunque ella le dice que lo rechazó por él, Yunho no lo escucha y le diría que no lo haga porque quizás luego se termine arrepintiendo. En ese momento ella entiende que él estaba sugiriendo que le podría ser infiel, cosa que la haría llorar y le quebraría el corazón en 1000 pedazos. El idiota al darse cuenta al instante le daría un abrazo y le suplicaría por perdón. Y mientras le limpiaba las lágrimas le diría que nunca la volvería a tratar así, pues ella se merecía el cielo y todas las cosas lindas del mundo. Palabras que la calmarían por completo. De esta forma él le haría caso y renuncia a la explotación laboral, así como también deja una nota de advertencia para el siguiente condenado, digo empleado. Sin embargo, las cosas no mejorarían mucho, ya que al intentar aplicar a otros empleos lo rechazarían sin piedad,
situación que lo hace sentir miserable puesto que su novia se esforzaba en algo que no le gustaba mientras él se sentía como una carga que le ataba al dolor, al sufrimiento y el fracaso. Aunque la realidad era muy distinta, ya que su novia sí apreciaba todo su esfuerzo, pues mirando todos los currículums se le vendrían recuerdos a la mente, y se diría aquella vez en la que ella leyó su historia, que trata ya un protagonista que luchaba con todas sus fuerzas por buscar el amor de su vida con desesperación. Yewon al continuar leyendo le dice que le faltaba sufrir un poco más al protagonista, porque así siempre iban las buenas historias, cosa que él dice que no desea para la suya. Después ella le pregunta si en llegado caso el protagonista no encuentra a su amada, ¿qué pasaría? Yunho con un tono casi melancólico le diría que el mundo se vuelve a blanco y negro porque ella es lo único que le daba colores y llenaba de vida su sombrío destino. Al paso de algunas semanas, los chicos se reencontrarían en el trabajo de medio tiempo de Yunho y juntos se irían a comer a su casa. Aquí él se daría cuenta que todos ellos habían tenido mucho éxito en su vida. Luego continuarían burlándose del sueño de Yunho de generar 10 millones con su videojuego, haciendo que se sienta mal y sus esperanzas queden por el suelo. Aunque su chica, como todo un ángel, se lo lleva a tomarse unas copitas, así como a darle ánimo y decirle que todo saldría bien porque ella estaba segura que él lograría todas sus metas. Sin embargo, él andaba en las nubes y no le presta mucha atención, además que por la sobrecarga y el agotamiento mental terminaría buscando problemas con otros alcohólicos. Al segundo ella se harta y le reiniciaría el Windows de una cachetada al pendejo. Pero este sería el punto de quiebre de su relación, pues al estar en su cuarto se daría cuenta que todas las promesas y dulces deseos que él alguna vez le dijo se quedaron en eso, simples palabras encantadas en mentiras. Es así que con el corazón roto en mil pedazos y lágrimas en su rostro decidiría irse mientras le deseaba lo mejor. Al segundo el inteligente recapacita y saldría corriendo más rápido que velocista a recuperar a su amada, quien estaba llegando a la estación de tren. Una vez llega la empieza a buscar con desesperación por los vagones y cuando la encuentra se quedan inmóviles mirándose fijamente. Aquí sus ojos conectarían y Jo-won mirándolo con esperanza suplicaba que entrara y luchara por ella. Pero el miedo de hacerla sufrir como de no ser suficiente para su amada lo invadiría por completo. Y la súplica de ella sería escuchada solo que en otra vida, pues en esta, así como las puertas del tren se cierran, lo mismo sucedería con sus destinos. Y sin más los vemos alejarse para siempre, incluso cuando sus corazones gritaban en dolor el por qué se estaban separando. Pese a que fue la decisión más dolorosa de sus vidas, sería la mejor para avanzar en sus caminos, ya que él vuelve a trabajar en su videojuego, el cual trata de una pareja que era feliz, mas eso se acaba cuando el rey demonio se lleva a su chica, provocando que el mundo del protagonista se vuelva gris de golpe. Es así que tendría que aventarse una jornada para recuperar a su amada. Al mismo tiempo, Yeon continuaría estudiando arquitectura, así como luchando por cumplir sus metas. Y a pesar que Yunho trata de contactarla, ella rechaza cada uno de sus intentos y con dolor en su corazón decide eliminar su número, ya que quizás sus vidas sería mejor cada uno por su lado sin hacerle daño al otro. De esta forma el destino que una vez los unió los separaría por completo y cada quien seguiría su propio curso, pero deseando que el otro cumpla sus sueños, porque pese a la distancia que los separaba, sus sentimientos siempre permanecerían como un fuego que no se extinguiría dentro de ellos. Con lo anterior el tiempo pasa y vemos que Yunho se había convertido en ingeniero. Además estaba abordando un vuelo de regreso a Corea, donde sentiría una curiosa mirada de alguien. Y al buscar se toparía con esa chica que más amó, quien con una cálida sonrisa le diría hola. Después, debido a una fuerte tormenta, el vuelo sería cancelado y tendrían que bajarse. Ahora vemos a Yewon tratando de alquilar una habitación, pero le dicen que la última había sido reservada por Yunho. Es así que un tanto inquieta decide acompañarlo a su habitación hasta que termine la tormenta. En el cuarto, frente a frente, finalmente se saludarían luego de muchos años. Luego, mientras se miraban fijamente, él le pregunta cómo había estado todo ese tiempo, cosa que ella responde que mejor de lo que pensaba y agrega que aunque le ofrecieran volver al pasado, no lo haría. A lo que Yunho le pregunta si se arrepentía de haberlo conocido. Obvio ya le dice que no, porque a su lado vivió momentos maravillosos. Al instante, él de la nada le dice que si fuera por sí, volvería al menos una vez al pasado, dejándole estremecida al segundo. Después comienzan a hablar, así como a reírse de todas las situaciones que vivieron en su juventud y de lo volátil que fue su relación. Yunho mirándola con serenidad le diría que llevaba años queriendo preguntarle algo, pero antes de decirlo lo llamaría a su hijita preguntándole cuándo regresaría a casa, además le pedía que le mostrara la vista desde la ventana. Yewon escuchándolos hablar caería en un vacío infinito y se sentaría a asimilar la situación de ver al hombre que más amó con una niña que no era la que ellos dos juraron tener.
Es así que en silencio saldría del cuarto mientras por sus ojos corrían las lágrimas de promesas rotas. Al mismo tiempo él se da cuenta que ella se había ido y preocupado saldría a buscarla. Al paso de un rato la encuentra pensativa en una banca mirando las olas del mar. Es así que en silencio se le sienta al lado. Al instante ella piensa en irse, pero Yunko trata de detenerla. Aquí ella entre lágrimas le grita que debían olvidar su pasado, ya que les iba mejor por separado, así como eran más felices. Pese a eso, él le pide que le responda una última pregunta, y le dice que si no se hubieran mudado al sótano, aún seguirían siendo pareja. Pregunta que al segundo niega y le dice que solo habrían durado un par de años. Después continúa diciendo que si se hubieran casado pudieron haber vivido una hermosa vida, pero ella lo corta como cuchillo y le dice que se habrían divorciado de cualquier forma. Una vez termina la frase decidiría marcharse, pero él la detiene y le haría la última pregunta. Aquí, con el corazón a mil, le diré que si hubiera entrado ese día al tren y la hubiese tomado de la mano para no dejarla ir, habría sido diferente su historia. A lo que ella entre lágrimas le dice que si lo hubiera hecho se habría quedado con él para siempre y por la eternidad. Respuesta que lo pulverizaría por completo y acabaría en el suelo llorando. Luego, mientras los dos lloraban desenfrenadamente, le dice que igual piensa terminarían de todos modos, porque quizás sus destinos fue solo conocerse, mas no quedarse eternamente. Y aunque Yunho le dice que fue un idiota por haberla dejado ir, ella lo corrige y le dice que ambos decidieron marcharse. Pero pese a ello, fue la experiencia más hermosa que vivió en su corta historia de amor. Y sus hermosos recuerdos vivirán por siempre. Luego estarán mirando la salida del sol. Yewon con una tierna mirada le agradecería por haber sido su lugar seguro cuando más vacía se sentía en el mundo, dejándolo con una calma que tranquilizaría hasta el diluvio más tenaz. Cuando regresan a Corea, Yunho le pediría su dirección para enviarle algo que tenía. Ella, al mostrarle su tarjeta de arquitecta, lo haría sentir muy orgulloso porque la pudo ver cumplir su sueño. Después, dándose un último abrazo, pero no de amor, sino de reconcilio por aquellos errores del pasado, marcarían el punto final de su hermosa historia de amor y sin más se dirían adiós para siempre. Algunos días después, Yewon recibe una carta, solo que no era de Yunko, sino que de su padre. En ella, él dice que desde que ellos dos terminaron vivía con un vacío dentro de sí, incluso trató de contactarla, mas ella nunca respondió. Pero aún así, él la quería como parte de su familia. Y agrega que aunque desea con todo de sí que el destino los volviera a unir, también sabía que los corazones cambian, así como las personas. Sin embargo, le alegra que mientras haya durado fueron felices y mutuamente se pertenecieron. Además, le dice que tanto para su hijo como para él, ella fue una persona extremadamente valiosa. Y pese a que no sabe si algún día leerá la carta, aún así le desea la felicidad absoluta, tomando las decisiones que su corazón quiera y donde sea que esté, recuerde siempre todo le saldrá bien. Y finalizaría diciéndole que si algún día se le apetece su comida, era más que bienvenida. Palabras que la dejarían con el alma destrozada. Ahora la vemos terminando el juego de Yunko y aunque muchas veces lo había acabado, hasta ese momento nunca había tenido el valor de ver el final. Y se daría cuenta que cuando el protagonista encuentra a su amada, el mundo vuelve a tomar los hermosos colores que alguna vez había perdido, dándole a entender que su viaje y sus deseos habían concluido. Y mientras miraba el colorido mundo tendría un último recuerdo junto a ese chico, donde quizás no recordaba el último deseo que pidió, pero recuerda con claridad que tuvieron muchos deseos juntos y que alguna vez fueron ellos dos por siempre. De esta forma llegaría el final de su travesía. Y aunque quizás este no es el final que nos habría gustado ver, fue el final más realista y sano para nuestra hermosa parejita. Pese a lo anterior, yo aún tengo fe que en otra vida ellos dos vivieron felices, se escucharon más, se apoyaron mutuamente y sobre todo tuvieron hermosos hijos, así como su amor vivió eternamente. De esta forma acabaría esa linda historia. Espero te haya gustado el video. Si fue así, te invito a dejar tu like y a suscribirte para crecer juntos. Además, te dejo otros videitos que te podrán interesar. Y sin más, hasta el próximo drama.